Eh, Hola, muy buenas tardes. Soy Vicente Vidal y hoy día les voy a hablar sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. Este conflicto, al contrario de lo que pueda parecer, a simple vista se lleva desarrollando desde casi una década, pudiéndose catalogar que comenzó en 2014. Para la fecha, Ucrania buscaba adherirse a la Unión Europea, cosa que Rusia no estaba a favor, y esto desencadenó en agresivas manifestaciones en la capital ucraniana de Kiev. Entonces exigía que el país se retractara de unirse a la Unión, ya que era un primer paso a acercarse a la esfera occidental y a alejarse de Rusia. Estas manifestaciones escalaron hasta que en marzo de 2014 tropas rusas tomaron control de la región ucraniana de Crimea y otras dos regiones, Donetsk y Luhansk, las cuales fueron controladas por separatistas prorrusos y se unieron por votación a la Federación Rusa. En cuanto al contexto internacional, los demás países y organizaciones internacionales como la OTAN primero tomaron medidas preventivas de demolición de tropas a Estonia, Latvia, Lituania y Polonia, siendo estos países en una situación similar a Ucrania, en donde en su momento hayan formado parte de la RSS, pero ahora buscaban o son directamente integrantes del bloque occidental. También cabe destacar que el bloque occidental parecía estar a favor de Ucrania, tal que así que en 2018 se le vendía arma al país y hasta se conversó una integración más rápida de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN. Finalmente, en 2021, en octubre de 2021, Rusia comenzó a acumular tropas en la frontera de Ucrania, lo cual se convirtió oficialmente en invasión del país en febrero de 2022, el cual, en la cual Rusia exigía no más expansión de OTAN hacia Rusia y que Ucrania no se uniera a ella en el futuro, la cual tuvo gran repercusión internacional, donde la mayoría del bloque occidental lo consideraba injustificada y amenazaron con graves sanciones. Los conflictos internacionales son multicausales y para ello surgieron teorías, las cuales sirven de guía para analizar diferentes piezas del conflicto internacional. El realismo nos habla del poder duro, de los países, del poder militar, de la economía y de sus intereses en potenciar el recurso. En el caso de Rusia, al ser un país tan extenso, siempre ha sido una amenaza acechante el tener enemigos en su frontera. En base a ello, Rusia busca evitar que Ucrania se una a la OTAN y a la Unión Europea, lo cual también tiene la finalidad de proteger a aliadas, las cuales son de gran interés económico y pasan directamente por Ucrania, antes de alimentar, antes de alimentar a gran parte de Europa, y han servido conjunto con el comercio de petróleo para alimentar su economía. Por eso mismo es que estas líneas de comercio han sido el objetivo de sanciones, cosa que veremos un poco más adelante. Por otro lado tenemos a Ucrania, la cual busca poder defenderse frente al poder económico militar que presenta Rusia y lo hace buscando acercarse a la esfera occidental mediante su integración a la OTAN, una alianza militar, y a la Unión Europea, una unión política económica. En cuanto al neorrealismo, nos habla y que más que una teoría, más que una pauta, esta teoría asume que todos los estados tienen como finalidad mantener la hegemonía del estado. Desde este punto de vista, podríamos decir que Rusia está buscando mantener la seguridad de su influencia, su seguridad e influencia, la cual se está viendo vulnerada a medida que países fronterizos se unen a la OTAN y a la Unión Europea. Si no, en esta lógica hay una contradicción, o algo que la teoría no explica del todo, y es porque este interés particular en impedir que Ucrania se una a la OTAN, cuando hay y ha habido otros países fronterizos, el más reciente Finlandia, que se han unido a la esfera occidental, pero Rusia no tuvo ni cerca la misma reacción. Por otro lado, el objetivo de Ucrania es mucho más claro y es sobrevivir a la presión rusa y establecer mejores relaciones con la esfera occidental para mejorar el desarrollo de su país. En cuanto al institucionalismo, el institucionalismo nos habla de la importancia de las instituciones internacionales en el conflicto. En este caso tenemos dos. Primero, la OTAN. La OTAN, la cual es una alianza militar que tiene como propósito defender militarmente a sus integrantes de cualquier ataque de una potencia externa. Entre sus aliados importantes está Estados Unidos, el cual ha sido históricamente un rival ruso y en este conflicto juega un papel importante ya que Ucrania buscaba unirse a esta alianza para poder defenderse de Rusia. En cuanto a su compromiso, esta organización no ha tomado un papel activo en el conflicto, sino que ha tomado medidas preventivas de movilización de tropas para defender de ataques de Rusia a países vecinos e integrantes de la alianza, como lo fue el despliegue de tropas en Estonia, Latvia, Lituania y Polonia en 2016. También cabe destacar que debido a que Rusia está en guerra con Ucrania, Ucrania no se puede unir directamente a la OTAN.
por lo cual no pueden ayudarlo directamente a Ucrania en la guerra. Por otro lado tenemos la Unión Europea, que es una unión política y económica supranacional para todos los integrantes. Era el primer paso para Ucrania para alejarse de la esfera rusa e integrarse a la esfera de influencia del occidente. En cuanto a su compromiso, está tomado está tomado un poco más de participación debido a su intento de sanción económica rusa, en el cual se dejó de comprar 2/3 de gas y aceite, que aparte de afectar a su población, afectó en gran medida la economía rusa. El constructivismo. Esta teoría nos habla de los líderes de los líderes de los diferentes estados del sistema y los trata y considera las decisiones subjetivas que pueden tener en base a su pasado o a su vida. En el caso en el caso de Vladimir Putin, este nació en 1952 y puede ser resumido con la frase "el fin justifica los medios". Lleva toda su vida de servicio a su país, desde abogado y hasta agente de KGB, de inteligencia, durante la Guerra Fría, lo cual le da una manera fría y calculadora de actuar. En cuanto a Volodymyr Zelensky, es un líder simbólico con una perspectiva distinta. Nació en 1978, estudió Derecho y parte de su mensaje es la anticorrupción y también el gran simbolismo que lleva a ser el presidente judío en un país que participó en el Holocausto. También, también se cree que su creencia religiosa puede estar asociada con su afinidad con la cultura occidental. El globalismo nos habla de las diferencias de poder y cómo la diferencia de poder entre los actores del sistema y cómo las normas no son directamente iguales para todos. Esto se puede ver en dos ocasiones principales. En 2014, Rusia invadió la península ucraniana de Crimea y otras dos regiones debido principalmente a un debilitamiento del régimen prorruso del país. Injustificado, básicamente. En base a ello, Rusia había recibido algún tipo de penalización o contragolpe de los países occidentales, o de la misma Ucrania, dejando a la vista la capacidad de Rusia de imponer su voluntad y la desigualdad de los actores del sistema, en este caso principalmente debido a la capacidad militar de Rusia y el gran miedo a las armas nucleares. En cuanto a las sanciones de Rusia, la Unión Europea amenazó a Rusia con dejar de comprarle gas, lo cual es un fuerte golpe para la economía rusa, cosa que se ha realizado disminuyendo 2/3 en las compras de gas y aceite rusos y esto ha traído grandes consecuencias para la economía global y sobre todo en Europa, en donde los precios de estos recursos han subido considerablemente, afectando en gran medida a la población. En cuanto al impacto económico, por el lado de Ucrania tenemos que es un gran productor de maravilla, trigo y cebada, y debido a la guerra Ucrania disminuyó un 30% su exportación de este producto, disminuyendo así la presencia de estos productos en el mercado internacional, subiendo los precios de los productos derivados y hasta afectando la inflación de varios países como los de Inglaterra, por ejemplo. Tan importante es la exportación de parte de Ucrania que se hizo un acuerdo entre Rusia y Ucrania para que los exportadores del país pudieran vender sus mercancías al extranjero. La sanción hacia Rusia de disminuir la compra de gas y aceite en 2/3 a fin de 2022 no solo ha afectado a Rusia, sino que también a la población de Europa, en donde ha subido considerablemente el precio de los mismos debido a la escasez de los bienes y el aumento de la demanda debido a la guerra Rusia-Ucrania. Adicionalmente, la sanción no ha sido directamente un golpe tan fuerte para Ucrania debido al aumento en la compra de estos productos por parte de otros países, como lo son China e India, como se puede ver en el gráfico a la izquierda. Amenazas y eliminaciones. Uno de los principales temores de este conflicto es que escala más, refiriendo directamente a una amenaza nuclear por parte de Rusia. Inclusive hace pocos días, en el 17 de julio de 2023, hubo un movimiento de Tactical Nuclear Heads hacia Belarus. Que si bien según la inteligencia de Estados Unidos no hay una amenaza de que Rusia las use, sigue siendo un gran temor para el público general. La aporte económica. Por parte de Ucrania, esta está recibiendo apoyo de integrantes de la OTAN, por sobre todo Estados Unidos, con quien ha comerciado abiertamente armas para la guerra. Por el lado de Rusia tenemos que la Unión Europea sancionó para la compra de aceite, pero por otro lado tenemos que países como China e India lo apoyan económicamente comprando sus productos. Principalmente también dado que el precio de los productos del gas
y el aceite ruso bajó considerablemente cuando se aplicó la sanción. No necesariamente que quieran apoyar la guerra. Eso es lo que me quería referir. Respecto al fin del conflicto, hay dos principales resoluciones. Seguir subsidiando a Ucrania para apoyarlo en su defensa o dejar que Rusia gane la guerra. Yo en lo personal creo que es correcto seguir apoyando a Ucrania debido a que considero la invasión de Rusia increíblemente injustificada. Comenzó con un conflicto interno dentro de Ucrania, el cual quería alejarse de la influencia de Rusia, y este invadió sumamente rápido tomando Crimea, un punto estratégico para el comercio por barco de Ucrania. Puede parecer teoría de conspiración, pero parecía que Rusia estaba buscando una justificación cualquiera para invadir Ucrania. Y con lo rápido que reaccionó a las manifestaciones, pareciera ser algo que estaba planeado y pareciera medio extraño la rapidez con la que actuó Ucrania. Fin de la presentación.